Espíritu sea el que dirija toda actividad, porque deseamos que sea únicamente para tu gloria. Que el hombre quede anulado y tú seas exaltado, Señor. Perdona nuestros pecados, limpianos de toda maldad, oración que hacemos en el poder y en el nombre de Jesús. Amén. Para continuar adorando el nombre de Dios, vamos a entrar el himno 153. Himno 153. Sed a Cristo. Sed a Cristo. Este himno nos invita a que coronemos al Señor, exaltemos al Señor. ¿Cómo lo coronamos? Con un carácter renovado. Sed a Cristo, Rey de gloria, eres del mundo el Señor. Busquemos en nuestras Biblias el libro de Romanos, capítulo 13, versículos del 11 al 14. Romanos 13, 11, dice así: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creíamos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como el día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y libertinaje, no en contiendas y envidias. Al contrario, vestidos del Señor Jesucristo y no satisfazgáis los deseos de la carne. Amén. Coloquémonos en su palabra y ya vamos a hacer la oración. Amado Dios, la honra y la gloria sea tuya, Señor. Sea exaltado tu nombre en esta hora. Padre,
Te pedimos primeramente perdón por nuestros pecados. Amén. Te rogamos y te suplicamos, Señor, que tu Santo Espíritu esté en este lugar y sobre cada persona que está aquí. Amén. Señor, ábrenos los oídos, bendice al predicador de este día. Amén. Sé tú, Señor, utilizándole, sé tú, Señor, dándole tu palabra y tocando cada corazón. Amén. Que esta palabra sea sembrada en nuestra mente y de acuerdo a tu infinita voluntad, Señor, de los frutos que tú esperas. Amén. Guárdanos en esta hora y acompáñanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, amados. Feliz Santo Sábado. Bienvenidos todos y cada uno a la casa del Señor. Bueno, mis amados, la lectura bíblica más que explícita, ¿no? Está más cerca, ¿qué cosa? Nuestra redención, ¿verdad? Nuestra ida a casa está más cerca de lo que nosotros creemos. Entonces, por lo tanto, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos da una serie de órdenes, no recomendaciones, porque es palabra de Dios y sabemos que cuando Dios habla hay una acción, porque Dios manda y habilita para esa acción, ¿cierto? Dios da su Espíritu para que sea cumplida. Entonces, mis amados, vamos a entrar en materia. Ok. Vamos esta no es, vamos aquí. Hoy vamos a hablar, ya hice la semana pasada, hizo una prédica, bueno, por motivo del Espíritu Santo, ¿verdad? Que la inspiró, una prédica maravillosa sobre la guerra. Hoy el Señor quiere seguir hablándonos de ello, pero enfocándola directamente a la guerra que estamos todos inmersos, que es una guerra ¿de qué tipo? Espiritual. La única manera de vencer esa guerra no es con armas, con una pistola, con un fusil, sino con instrumentos que da Dios, que son los instrumentos espirituales. Y de eso se trata estos versículos que leímos. Entonces vamos a contar una historia. Cuenta una historia que en algún lugar del mundo estaba un pelotón. Sabemos que un pelotón es constituido como 40 personas. Podríamos decir que aquí hay un pelotón en este lugar. Y entonces ellos estaban en territorio, ¿qué? En territorio enemigos. Ya le quedaban pocas municiones y estaban rodeados totalmente del enemigo. Y ya cuando estaban a punto de ser capturados o eliminados, porque sabemos que en la guerra todo es válido, como dicen, ¿no? En la guerra y en el amor, todo es válido. Eso es un refrán del mundo, porque por más que cuando la gente se rinde por leyes internacionales están obligados a tomarlos como prisioneros, eso queda a voluntad del soldado que llega, porque si él quiere disparar, dispara y punto. Están en una guerra. Pero la guerra de nosotros es aún más profunda que las guerras humanas. O sea, porque Satanás viene aquí. Aquí viene el enemigo a robar, a matar y a destruir. Entonces él no quiere llevarnos secuestrados porque él ya logró, él ya tenía eso seguro. Él lo que quiere, como nos revelamos a su poder, él quiere ya acabar con nosotros. Entonces, bueno, estos soldados estaban en esa condición, ¿sí? Pero aún tenían una herramienta, no tenían casi municiones, pero tenían la radio. Y entonces, como estaban ocupados en el fragor de la batalla, se les ha olvidado pedir apoyo, porque estaban concentrados en que ya no tengo casi municiones, ya no podemos avanzar, estamos rodeados, ¿qué hacemos? Pero a uno de los soldados le dijo, tenemos la radio, pidamos ayuda. Y cuando llegó ese comunicado allá al comando, inmediatamente mandaron apoyo aéreo. O sea que los libró de todos los enemigos, bombardearon eso alrededor y fueron librados. Entonces, esto, dije que es una batalla que sucedió en algún lugar del mundo, no es un hecho real, es una parábola. ¿Quién me puede explicar la parábola? Vemos que aún podemos seguir aplicando las parábolas como Jesús lo hacía en cosas que podemos entender nosotros en un lenguaje actual, ¿sí? ¿Quién puede explicarme esa parábola? En el contexto de la guerra espiritual. Ajá. Dice que pidió ayuda. Ajá. La oración intercesora. Gloria a Dios. Y la verdad es que yo lo puedo dar. Ok. Y los ciegos vienen a
Gloria a Dios, totalmente. Estamos en una guerra, amados. Es una realidad hoy. O sea, estamos rodeados por el enemigo. Estamos en territorio hostil. Porque el Satanás le dijo a Jesús: todos estos reinos te daré si postrado me adoras. Sabemos que él fue derrotado ya, pero él continúa queriéndonos hacernos caer, ¿sí o no? Continúa queriéndonos hacer daño, ¿sí o no? Entonces estamos en una guerra, estamos rodeados, hay demonios pendientes que si por un instante Dios retira su protección, ¿qué sería de nosotros? Dejamos de ser. Vemos cómo sucede a cada rato, ¿no? Entonces, tenemos un instrumento, tenemos un radio de línea directa con el cielo, que es la oración. Pero muchas veces, como estamos ocupados en los quehaceres diarios, en los quehaceres de este mundo de lucha, de batalla, vemos claramente cuando estudiamos el trimestre pasado la historia del Éxodo, cómo actúa el mundo y cómo actúa Satanás. Cuando llegó Moisés y Aarón ante el faraón diciéndole que liberaran al pueblo de Dios porque el pueblo deseaba ir a adorar a Dios, ¿qué fue lo que dijo el faraón? Bueno, esta gente está desocupada, tienen mucho tiempo libre que piensa que pueden ir a adorar al Señor. Póngale la misma carga de ladrillos, pero sin materia prima, en este caso sin la paja. Entonces, ¿cómo nos tiene el mundo a nosotros, amados? Ocupados. ¿Nos alcanzan las horas del día? ¿Qué decimos? ¿Por qué cuando salimos de casa hacemos oraciones de 5 minutos? Porque tenemos que salir rápidamente, porque si nos agarra el tráfico, perdimos. ¿Sí? En mi caso, que no tengo vehículo, si pierdo el mío, llego tarde al trabajo. Y si llego tarde al trabajo y se acumula eso, fuera. Entonces, estamos rodeados por el enemigo. La situación es la misma. Satanás sabe que nosotros deseamos adorar a Dios como Él quiere, pero no nos deja tiempo, porque tenemos que estar ocupados en la cosa. Así estamos cada día. Tenemos una línea directa con el cielo que es a través de la oración. Entonces, cuando estemos en ese fragor de la batalla, cuando ya vamos a ser derrotados, tenemos un depósito infinito de bienestar o de bondad que Dios está dispuesto a darnos si le pedimos. Y 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, hablando específicamente de un punto de esta batalla, que es cuando somos derrotados o cuando vencemos y la gloria es de Dios, que es el momento de la tentación, ¿sí? Ahí es donde empieza la lucha, eso es lo que vamos a estudiar hoy. Dios dice, Dios da una promesa, que no vamos a ser tentados más de lo que podamos soportar, ¿sí? Pero conforme a la tentación viene también, ¿qué? La salida. Entonces, cuando estemos en esa gran lucha, ¿qué es lo que debemos hacer? Tomar el teléfono, la radio y clamar a Dios por ese auxilio. Y el auxilio va a venir inmediato, el apoyo aéreo viene inmediato, amado. Eso es una oración que Dios contesta: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Someteos pues a Dios, resistiré al diablo y Él huirá de vosotros. La obra es de Dios. Entonces, bueno, ya estudiamos, ya vimos una parábola, ya vemos cómo, nada más con esto ya se terminó la predicación. O sea, estamos en una lucha, Dios nos ha dado herramientas para salir victoriosos, pero lamentablemente nosotros por incredulidad no las aceptamos o no las usamos. ¿Por qué? Porque estamos más ocupados en la lucha aquí, por las cosas de aquí, la lucha terrenal, que por las cosas que realmente valen. ¿Dónde dijo Jesús que debemos tener tesoros? ¿Aquí o allá? ¿Pero dónde procuramos los tesoros? Aquí. Entonces surge una pregunta automática, y esto no es parte de lo que había pensado en la predicación, pero el Espíritu Santo dice que la hagamos. ¿Estamos realmente esperando a Cristo? ¿Queremos realmente ir a casa o queremos tanta prosperidad aquí que nos sentimos tan cómodos que me está yendo bien, aquí vivo tranquilo? Porque hay maldad, sí, pero a mí no me llega. Entonces, es cuestión de reflexión. Bueno, mis amados, vamos nuevamente a los versículos, vamos a leer nuevamente Romanos capítulo 13, capítulo 13, vamos a leer el versículo 12 y el versículo 14. Vamos al 12 rapidito para que veamos allí lo que dice. 13, 12, Enrico. Sabe que cuando me toca predicar hay mucho trabajo ahí, porque yo uso mucha Biblia. Dice que la noche ha pasado y ha llegado el día. Echemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de armas. Sí hay armas, pero ¿armas de qué? De luz. Versículo 14.
mas vestidos del Señor Jesucristo y no hagáis caso a la carne en sus deseos. ¿Okay? Entonces ya ahí nos da, ya ahí Pablo o Dios nos dio una guía de cómo es vencer en esta lucha. Armas de luz y vestidos de Cristo y no hacerle caso a la carne. Vamos a Gálatas 5:16, hay un mandato más directo allí. ¿Ok? Digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Esto es un mandato que Dios lo hace posible porque nos dio Dios su Espíritu Santo, sí o no. Gloria a Dios. Espero que no haya aquí alguien como Apolo o como los predicadores que le dieron a escuchar el Espíritu Santo, ni sabemos quién es. ¿Ok? Entonces, bueno, ya vemos que en Romanos 13:14 nos dice vestidos del Señor, ya claramente es una mención a decir que andemos en el Espíritu y no en la carne. ¿Ok? Entonces, ¿las armas de qué tipo son? Esas armas de luz, ¿de qué tipo son? Si debemos andar en el Espíritu, ya lo dijimos en la parábola, pero vamos a repetirlo, porque en la repetición es donde está ¿qué? El aprendizaje. Entonces, ¿de qué tipo son las armas en esta lucha? Espirituales. Entonces vamos a los versículos que usó Dios por medio de Jafer la semana pasada. Vamos a 2 Corintios capítulo 10, versículos 3 al 5, porque él lo dice maravillosamente. 10, 3 al 5. Sí. Ok. Dice, andamos según la carne. ¿Andamos según la carne, sí o no? Porque ¿cómo caminamos y cómo vivimos en este mundo? En un cuerpo, pero no militamos según la carne. Si andamos en la carne, pero nuestra lucha no es en esta carne, ¿sí? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas ¿en quién? En Dios. ¿Para qué? Para destruir fortalezas. Y bueno, aquí voy a hacer un paréntesis, así como está allí, para poder entender eso. Nosotros hemos pecado, amados, ¿sí? ¿Quién no ha pecado? Todos hemos pecado. Todos practicamos tal vez algún pecado o ya no lo practicamos, pero lo practicamos en algún momento, ¿sí? Entonces, cada vez que ese pecado fue practicado, se hizo una fortaleza en nosotros. O sea, porque es un pecado específico que Satanás conoce muy bien para llevarnos allí y hay una gran lucha allí. O sea, es una fortaleza que nosotros levantamos en algún momento de nuestra vida y es lo que se refiere. Pero las armas, estas armas espirituales, pueden destruir esa fortaleza. Aquí está la clave. Destruyendo consejos y toda altura que se levanta contra la ciencia de Dios y llevando cautivo todo intento, todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Aquí en estos versículos tenemos la clave para vencer. ¿Okay? ¿Dónde es que se genera esa lucha? En la mente. O sea, porque llega la oportunidad de la tentación, la lucha. Llega la oportunidad, oro o no oro. Tengo tiempo, no tengo tiempo. La fortaleza es, tengo que llegar al trabajo temprano. Pero el Espíritu Santo me dice, no puedes irte sin comunicarte con Dios. ¿Sí? Entonces, tenemos armas que no son carnales para decirnos, está bien, Señor. Yo confío en ti, yo voy a orar a ti, y por medio de tu poder tú me vas a ayudar y voy a llegar temprano al trabajo. O sea, es rendirnos a lo que Dios está poniendo en nosotros. ¿Tenemos claro que la lucha es espiritual, sí o no? Sí. Claro. ¿Quién puede decir que no? Nadie dice que no. Ahora le hago una pregunta. ¿Qué pensamiento tiene usted en este momento? No lo diga. ¿Está experimentando esa lucha en este momento? Tal vez tiene sueño, tal vez usted está atento, pero hay algo que le quiere llamar la atención en su mente. Algo que está dándole vueltas y dice, cónchale. Entonces, esa lucha en la práctica en este momento. Es real, amados. Es una lucha real que enfrentamos las 24 horas del día mientras tengamos vida. Vamos a estar en esa lucha. ¿Dormido? Bueno, no sé si dormido, porque también tenemos sueños, ¿no? Que ocupan nuestra mente también. Pero es una lucha constante porque estamos en un campo de batalla. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es tan necesario reconocer esto? Porque un pensamiento, ¿en qué se transforma? En una acción. La acción repetida se transforma ¿en qué? En un hábito. Y el conjunto de hábitos que forman
el carácter. Entonces, ¿dónde se fundamenta nuestro carácter? En un pensamiento. ¿Ok? Si venzo o si por la gracia de Dios puedo vencer en esa lucha, porque recordemos que la obra no es mía, la obra es de Él, de principio a fin. Si permito a Dios vencer en mí, ¿qué carácter voy a desarrollar? El de Cristo, porque voy a ir de gloria en gloria hasta ver y reflejar la gloria de aquel a quien estoy contemplando, ¿cierto? Entonces, ahora entiendes cuál es la importancia de estar del lado correcto en esta batalla. Hay solamente dos bandos, amados. No hay un bando intermedio. O es con Dios o es con el otro. El que no está conmigo, contra mí es. El que no recoge, desparrama. Entonces ahora hago yo una pregunta. ¿Cómo podemos permanecer del lado correcto de la batalla? Vamos a ver. ¿Quién me puede dar 3 tips para permanecer del lado correcto de la batalla? ¿Qué debemos conocer? La palabra de Dios. Ok, la palabra, la oración. Tener una relación partida. Gloria a Dios, una relación. Todo es válido. O sea, pero lo primero que tenemos que hacer es, usted lo dijo, esa relación, ¿verdad? A ver, reconocer claramente cuál es el comandante correcto, porque vamos a estar recibiendo órdenes de los dos, porque tenemos una naturaleza ¿qué? Carnal. Y el otro usa esta carne para enviarnos órdenes, ¿sí o no? Entonces debemos reconocer quién es el verdadero comandante para poder ceder ante esa petición. Entonces vamos a ir a Apocalipsis 12:7 para que veamos quién es el comandante. Ok, dice así. Y fue hecha una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Aquí vemos esta guerra en acción, la espiritual. Entonces el comandante nuestro es el comandante espiritual, porque es el que nos da el Espíritu Santo y es la convicción que nos llega a nuestra mente para poder vencer. Entonces, ¿quién es el comandante de esos ejércitos? Miguel. Vamos ahora a Josué capítulo 5, versículos 13 al 14. Vamos a ver cómo se presenta en este mundo ese comandante. Y estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía ¿qué? Una espada. ¿Qué es una espada? ¿Para qué es una espada? Exactamente, es un instrumento, un arma de batalla, ¿sí? Ok, en su mano, y Josué yendo hacia él le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Fíjense que la misma pregunta que estoy haciendo aquí le hizo Josué. ¿Quién eres tú? ¿Qué comandante eres? ¿A quién quieres comandar? ¿Hacia dónde me quieres llevar? Y él respondió, no más príncipe del ejército de Jehová soy, ahora he venido. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, lo adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Entonces Josué reconoció al verdadero comandante. Así somos nosotros, amados. Esto nos va a llegar en ese momento, ¿a dónde? Aquí. ¿A quién obedezco? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Y entonces ahora vamos a ver cómo el antitipo, lo vamos a ver ahora en Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2. (12, 1 y 12). Hebreos 12, 1 y 2. No, tranquilo. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestra tan gran nube de testigos, dejando todo el peso del pecado que nos rodea, corramos con paciencia la carrera que nos es puesta delante. Puesto los ojos, versículo 2, en Jesús, el autor y consumador de la fe. Okay, entonces, ¿en quién debemos nosotros poner los ojos? En Jesús, que es el mismo Miguel, que es el mismo comandante que se presentó a José. ¿Sí o no? ¿Lo creemos o no lo creemos? Porque esta es una doctrina, amados, que puede llevarnos a confusión. Porque si nosotros decimos allá afuera que Miguel es Jesús, te van a decir, usted está loco. Usted está hablando una herejía. Porque usted está diciendo que un ángel es Jesús. Entonces debemos tener claro y debemos saber el por qué creemos lo que creemos. ¿Okay? Entonces, bueno, no hay chance de estudiar lo de Miguel.
Eso lo podemos hacer si nos ponemos de acuerdo un sábado en la tarde para estudiar Miguel específicamente, ¿ok? Ok, ahora, ¿cuál es el segundo punto que debemos hacer? Si ya reconocimos quién es el verdadero comandante, ahora debemos reconocer a quién. Al enemigo y sus estrategias para poder estar a la defensiva. Entonces ahora vamos a ver Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Ok. Y fue lanzado fuera que el gran dragón, la serpiente antigua que se llama ¿cómo? Diablo y Satanás. Sepan que Satanás, el nombre real es el que se opone a Dios, el que lucha contra las cosas de Dios. Eso es lo que significa Satanás. ¿Y engaña a quién? A unos poquitos. A todo el mundo. Y fue arrojado en tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. La buena noticia es que 1/3 de los ángeles fue arrojado con Satanás. Y entonces por cada malo, ¿cuántos buenos hay? Ajá. Si fue 1/3, son 3 entre 3 es 1, ¿no? Si fue uno que se fue con Satanás, ¿cuántos buenos hay por cada malo? Hay 2. Entonces, tenemos auxilio de 2 mientras ese uno quiere atacarme. Porque yo estoy convencido, no es algo que dice la Biblia, pero yo estoy convencido, hay un ángel que nos guarda, ¿sí o no? Hay un ángel que está con nosotros constantemente. Así como tenemos asignado un ángel, seguramente el enemigo también tiene asignado a un personaje de los de él para que ande con nosotros para arriba y para abajo. O sea, entonces debemos estar atentos. Ahora vamos a leer Génesis capítulo 3, versículo 1. Vamos a ver este personaje en acción y la estrategia. ¿Ok? La serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Fíjense que la serpiente no le dijo a Eva: come de este fruto. ¿Sí? Porque si la serpiente le hubiera dicho a Eva: come del fruto, inmediatamente lo hubiera hecho Eva. Seguramente no. Porque si Dios dijo que no comiéramos, ¿cómo va a decir eso? Pero llegó de manera amable con un tema de conversación que involucraba la tentación que iba a mostrar. ¿Sí? Ahora vamos a 2 Corintios capítulo 2, versículo 11. Porque no seamos engañados de Satanás, pues no ignoramos sus maquinaciones. Mi amado, así como les acabo de decir que tal vez hay un demonio asignado a nosotros, él nos conoce perfectamente. Y nos va a tentar a manera que caigamos en lo que a nosotros nos gusta. O sea, él nos tiene estudiado perfectamente. ¿Puede leer Satanás nuestra mente? Absolutamente no. ¿Y cómo comprobamos eso con la Biblia? En Daniel capítulo 2. ¿Sí? Porque si Satanás pudiera leer la mente, le hubiera dicho a los magos, a los sátrapas, a los brujos, a toda esa gente que llamó a Nabucodonosor el sueño. ¿Para qué? Para atar a Nabucodonosor a su poder. Pero no lo hizo. Mientras que Dios, sí por su misericordia, le reveló el sueño a Daniel, porque Daniel, ¿qué hizo? Daniel oró y clamó a Dios y le dio la gloria. ¿Fue a quién? A Dios. Él no dijo: no, yo los adivino y yo te entiendo los sueños. No, hay un Dios en los cielos que hace esto posible. Ok, entonces bueno, vemos, hay maquinaciones y vemos que ante Eva se presentó no como Satanás, sino como una serpiente que hablaba. Con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. El error de Eva fue haber contestado esa pregunta. De todo árbol del huerto podemos comer. Y ahí le puso un piquito a la palabra de Dios. Pero Dios dijo que ni lo toquemos ni lo comamos, porque el día que de él comamos ciertamente moriréis. Ahí dijo Satanás: ya estás en mi terreno. Se rió y dijo: no moriréis. Me imagino los ojos de Eva cómo se abrieron. Para empezar, que ella no sabía lo que era la muerte, porque eso no había pasado. Sino que bien sabe Dios que el día que comáis de él, seréis como dioses. Ahí le interesó más a Eva la cosa, ¿no? Conociendo el bien y el mal. Y bueno, ahí vemos lo que pasó. Ahora les pregunto, ¿dónde estuvo el pecado de Eva? ¿En qué punto cayó Eva en la tentación? En la codicia, ok, está bien.
Exactamente. Mis hermanos, hay una sola estrategia que Satanás constantemente, así como Dios es el mismo, Satanás también es el mismo. ¿Ok? Y el pecado, él siempre va a buscar lo mismo. ¿Qué es lo que sucede? Que pule más aún sus estrategias. ¿Por qué? Porque hay algo que se llama tecnología y cultura que él usa a su favor. ¿Sí? Pero el método es el mismo, que yo muchas veces les he puesto el ejemplo aquí, que cuando nosotros vemos la historia de Israel, vemos que las idolatrías se hacían ¿en dónde? En los lugares altos. ¿Sí? Así como Dios es el mismo, Satanás es el mismo, el hombre sigue siendo el mismo. Porque cuando nosotros vemos los lugares altos de Cali, ¿qué vemos? Un Cristo Redentor y vemos 3 cruces por allá. ¿Qué hay en los lugares altos? Imágenes que no son para idolatrar, pero el hombre es el mismo, sigue siendo imágenes. ¿Dónde? En los lugares altos donde las pueda ver, donde pueda hallar seguridad. ¿Por qué? Hablando en el contexto cultural, y vean cómo la cultura es un engaño, ¿por qué se hicieron esas 3 cruces allá arriba? ¿Cuál es la historia cultural de Cali sobre esas 3 cruces? Porque había una maldición, ¿cierto? Y entonces por medio de esas cruces la maldición cesó. Un tinte espiritual en esas cruces ahí arriba, ¿verdad o engaño? Pero la gente lo cree. Entonces la serpiente sigue usando sus mismos métodos, pero eso se transmite en un solo pecado. El pecado de Eva, como dijo Jennifer, es cuando dudó de la palabra de Dios. Cuando ella dijo que escuchó, que dijo que comas de él, o sea, con que Dios ha dicho que no comáis de todo el árbol del huerto, cuando ella dio cabida esas palabras en su corazón, que es su mente, empezó la duda y se inició el proceso, que es lo único que él hace siempre para separarnos de Dios, que es el pecado de incredulidad. Ese es el único pecado que separa a la gente, es el único pecado que hace que la gente se pierda. Dejar de creer en las cosas de Dios. No, pero es que yo creo que hay Dios, yo creo que hay todo, pero lo crees a tu manera. No lo crees conforme a lo que está escrito específicamente. Para nosotros podernos guiar por esta palabra de Dios, ¿es este libro la palabra de Dios, amados? Gloria a Dios. ¿Hay vida en este libro? Claro que sí. ¿Hay muerte en este libro? Claro que sí. Porque si yo aprendo todo lo que está aquí y no lo pongo en práctica, se constituye en un instrumento de muerte. Porque lo que hay aquí para vida, para mí viene a ser de muerte, porque tuve la vida en mis manos, pero la rechacé. Endurecí mi corazón a la palabra de Dios. Es lo que hizo Eva. Entonces, cuando ella duda de la palabra de Dios, vemos el mismo pecado que lo acabamos de estudiar, cuando van los espías a reconocer la tierra, que por cierto, cuando nosotros leemos Números, dice que Dios envió, le dijo a Moisés que enviara espías, pero esa no es realmente la historia, amados. O sea, porque cuando nosotros leemos Deuteronomio capítulo 1, vemos al pueblo reunido y le dicen, ellos dicen, envía, Moisés, nos reunimos, nos pusimos aquí de acuerdo, envía hombres a la tierra para que la reconozcan y veamos los caminos y las ciudades a las que hemos de llegar. ¿Quién nos está guiando en el desierto? ¿Por medio de qué? ¿Tenían ellos el camino definido ya? ¿Qué importa si las ciudades eran fortificadas o no? ¿Cómo habían salido de Egipto? ¿Era Egipto un país fortificado? El país más poderoso del mundo, Estados Unidos, era Egipto. Pero sin embargo, Dios venció todo su ejército. Finalmente, el faraón quedó muerto ahí en el mar por empeñarse en hacer las obras de Satanás, por un corazón endurecido por él mismo. Y vemos finalmente. Entonces, ¿qué problema? Yo cuando toco este tema digo, Dios había dicho que le iba a dar una tierra que fluye leche y miel, ¿sí? ¿Por qué tenemos que constatar si la tierra fluye leche y miel o no? ¿Acaso, si cuando lleguemos, supónganse que usamos un GPS, y Dios dice, el GPS es 10 grados con 10 grados, ahí, llegamos al punto y cuando llegamos, uy, pero esto es un desierto aquí. ¿Será que Dios no puede transformar ese lugar en un lugar que fluye leche y miel? Entonces, si Dios dijo, los voy a mandar a un lugar que fluye leche y miel, van a llegar a un lugar que fluye leche y miel. No hay que estar constatando nada. Entonces, ¿qué sucedió allí?
La incredulidad apartó al pueblo, lo acabamos de estudiar en la lección de escuela sabática hoy, Hebreos 3, Hebreos 4, Números 13, número 14, número 15, ¿cierto? Entonces, ya cuando estamos en incredulidad, ya esa es la estrategia de Satanás, llevarnos a dudar de la palabra de Dios. Si usted lee algo en la Biblia que le parece increíble, amado, si está en la palabra, es. Porque nos encanta usar un versículo. ¿Quién me puede decir de memoria Filipenses 4:13? Ah, sí. Pero cuando escuchamos por ahí que nacemos en una naturaleza pecaminosa, el pecado mora en mí y entonces yo voy a continuar pecando hasta que Cristo venga. Entonces todo puedo en Cristo que me fortalece, menos vencerá el pecado. ¿Sí? ¿Será así? Porque todo es todo. Pero no soy yo. ¿Quién es? Cristo es el que hace esa victoria. Ok, sigamos avanzando. Ya conocemos la estrategia. Ahora vamos a conocer por qué se generó esa guerra. Vamos ahora a conocer el motivo. Isaías 14, 12 y 13. Bueno, ya vamos, porque deja algo aquí. Vamos primeramente a Mateo 4, para poder reforzar el punto de la estrategia, porque vemos cómo Jesús mismo fue tentado para dudar de la palabra de Dios. Quiero que lo vean claro, amados. Vamos a Mateo 4, vamos a los versículos 3 y 6, porque aquí también vamos a leerlo, pero es importante. Y llegándose el tentador dijo a Jesús: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. O sea, ¿qué le dijo el tentador? ¿Cuál es la primera palabra? Si eres el Hijo de Dios. Cuando Jesús salió del Jordán, después del bautismo de Juan, ¿qué sucedió? Y entonces, ¿qué fue lo que sembró Satanás allí? ¿De la palabra de quién? De Dios. Ahora el otro es el 6, aquí está el 6. Ajá. Ahora le dice, y usa la palabra también, porque Jesús le respondió con escrito está: si eres hijo de Dios, échate abajo, que escrito está, sus ángeles mandarán cerca de ti. Vuelve a dudar de la palabra de Dios. Pero ahora usa la misma palabra de Dios para confrontar a Jesús. Entonces, ni aún conociendo la palabra estamos a salvo, porque Satanás también la conoce muy bien, pero la va a usar para desviarte de la palabra de Dios. Porque si Jesús accedía a esto, iba a estar cometiendo un pecado, el pecado de la presunción. Y entonces la tentación aquí no era para Jesús en sí, porque el Padre iba a estar obligado a ¿qué? A mandar a los ángeles acerca de él, porque escrito estaba. Sí, escrito estaba que a sus ángeles mandarán cerca de ti para que te cuiden y tu pie no tropece en piedra. Si Jesús accedía a eso, Dios tenía que cumplir su palabra, porque la palabra de Dios no falla. Pero Jesús estaba llamado a brincar del templo. ¿No? Ok, ahora sí, vamos a ver el origen del conflicto. Isaías 14, 12 y 13. Isaías 14, 12 y 13. ¿Cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Y el 13, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios ensalzaré mi puesto, mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Aquí dice el Aquilón. Entonces, básicamente, Satanás quiso sentarse en el trono de Dios. Vamos a verlo ahora en Mateo 4 nuevamente, versículo 9. Vamos a ver cómo se lo dijo a Jesús. Mateo 4, 9. Todo esto te daré, ¿sí? Me adorarás. Entonces, el motivo del conflicto es la ¿qué? La adoración. ¿A quién adoramos? ¿Al comandante nuestro o al comandante de este mundo? Porque él también pide adoración. Y eso empezó ¿dónde? Lo acabamos de leer en Isaías, allá, buscando la adoración que es solo de Dios.
Vamos a decir adoran o no, o Apocalipsis 13:8. Vamos a ver qué sucede aquí en el mundo. Ya vamos a ver. Y todo lo que mora en la tierra lo adoraron. Entonces vemos que definitivamente sí logra el cometido. ¿Se adora a Satanás en este mundo, amados? ¿Por medio de qué? Por medio de cada acción en contra de la palabra de Dios. Porque cuando le hago caso al otro, al enemigo de Dios, lo estoy adorando. Porque estoy obedeciendo a su Dios y lo estoy reconociendo como comandante rey y él me hace esclavo. Lo vemos a cada ratico, lo vemos en todos lados. Ahora, ¿quién es el único que merece la adoración? Ajá, Dios. Apocalipsis 4:11, Enrito, porfa. Señor, digno eres de recibir gloria, honra y alabanza, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad tienen que ser y fueron creadas. Y cuando nosotros buscamos por qué estamos, un versículo que nos lleva directamente aquí, no lo vamos a buscar, Isaías capítulo 13, versículo 7, que dice el Señor a todos los llamados por su nombre. ¿Cómo nos llamamos nosotros? ¿Qué nombre usamos cuando aceptamos a Cristo? Cristianos, ¿no? A todos los llamados por su nombre, Cristo Jesús, Yeshua, para la gloria suya, los creó, los formó y los hizo. Entonces, hay un solo motivo de adoración en el universo. Nosotros tenemos dos motivos, porque nosotros fuimos creados y hemos sido redimidos también. Pero el universo, que no cayó en pecado, ellos también están siendo redimidos en un sentido porque el pecado dejará de ser. ¿Sí? Porque ellos ven el sufrimiento que causa el pecado. Cuando deje de ser, van a ser redimidos en un sentido no personal, porque ellos no pecaron, pero están viendo la redención que está haciendo Dios. Pero el motivo real de adoración, y de hecho los patriarcas llamaban a Dios Elohim Todopoderoso, pero el carácter más reconocido era el creador. Por el solo hecho de ser creado, él merece la alabanza. ¿Por qué? ¿Quién puede responder el por qué? ¿Qué sucede si él no nos crea? Sencillísima razón. Si no nos crea, no existimos. Entonces, por eso es que ese es el motivo principal de adoración. Estamos aquí porque Él nos creó, porque Él nos dio vida. Entonces, por eso nada más merece. Y eso es lo que está haciendo la hueste celestial allá en el lugar santo, cuando lo vemos en Juan en el capítulo 4 de Apocalipsis. Entonces, es maravilloso. La paradoja aquí, o lo increíble de lo sucedido en el cielo, que es el misterio de iniquidad, cómo un ser creado quiere la adoración del creador. O sea, es desde el sentido lógica humana, pensando como hombre, es ilógico, ¿sí? Entonces es un gran misterio eso. O sea, nada más el hecho de que, lo digo, él puede pensar, lo puede haber hecho, pero lograr la atención de otros ángeles que viendo que él quería es un ser creado, queriendo la adoración que solo el creador merece. ¿Qué sucedió allí? Es una gran pregunta. No hay respuesta en la Biblia. Y no la vamos a buscar porque lo revelado es para nosotros y lo no revelado es de Dios. O sea, porque buscar justificar eso sería justificar el pecado y no lo vamos a hacer. Ahora, ya entendemos. ¿Cuál es el comandante? ¿Nuestro? Ok. ¿Quién es el enemigo? ¿Cuál es su estrategia? ¿Llevarnos a qué? A la duda, a la incredulidad. A que dudemos de la palabra de Dios. Cuando Él logra que dudemos de esto, ya ganó. Cuando Él logra que dudemos de la palabra de Dios, ya ganó. ¿Ok? Ya ganó. Porque eso es lo que Él quiere. En ese momento inicia la separación con Dios. Juan capítulo 5, versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. ¿Ok? El que permanece unido a mí, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Desde el momento que empezamos a dudar de la palabra de Dios, es como si le diéramos con un cuchillo a la rama. Empieza ese proceso de corte y separación. Porque la palabra de Dios se cree por el solo hecho de que Él es Dios, por fe. Y de hecho, la definición de fe, nosotros la conseguimos que es ¿cómo que se me olvidó aquí específicamente?
La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no vemos, pero es más allá. Porque fe es creer que esto es la palabra de Dios. Y que todo lo que está aquí fue escrito por Dios y es real, ¿ok? Bueno, ¿qué solución nos proveyó Dios? Porque de Dios es la solución, de principio a fin. Efesios 6, 10 al 12. Por lo demás, hermanos míos, confortados en el Señor y en la potencia de su fortaleza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y el 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra señores del mundo, gobernadores de las tinieblas, contra malicias espirituales en los aires de las regiones celestes. Santiago 4, 7 y 8, que ya lo dijimos, pero vamos a repetirlo. 4, 7 y 8. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y el resultado va a ser el 8. Y de vosotros huirá, allegado a Dios y él se llegará a vosotros. Pecadores, limpiad vuestras manos y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Ahora Génesis 4, 7. Si bien hicieres, de Caín, Dios hablando con Caín directamente. Mis amados, yo siempre les recomiendo, cuando hago un video, cuando hago un estudio, que enfoquémonos más en el libro del Génesis. ¿Sí? Siempre doy esa recomendación porque el libro de Génesis es un libro que no necesita mucha interpretación. En el libro de Génesis Dios habla de manera directa y clara. O sea, Dios habla, Dios hizo, Dios creó, sí. Cuando leemos Él habla de manera directa, no tenemos que interpretar. En el caso de Caín, Dios habla directamente a Caín y le explica cómo es el proceso del pecado después. Nos lo explica Santiago en el capítulo 1, versículos 12 y 13, el proceso de la tentación. Pero aquí lo está explicando Dios mismo diciéndoselo a Caín. Si bien hicieres, ¿no serías ensalzado? ¿Por qué? Porque se le había demudado el rostro, se había puesto bravo porque su sacrificio había sido rechazado. ¿Por qué había sido rechazado? Porque llevó sus obras, amado. Caín se presentó con sus obras allá en el lugar que Dios había dicho para que lo adoraran, para presentar los sacrificios, sus frutos de la tierra. Y entonces, si hicieres el bien, no serás ensalzado. Si no hicieres bien, el pecado está ¿dónde? A la puerta, tocando ahí para entrar. Con todo, a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. Por medio de la gracia que el Señor había dado, en Génesis 3:15 ya, el reino de gracia establecido, había poder para Caín para poder vencer. Para que ese sentimiento que tenía, derivado de su naturaleza ahora pecaminosa, fuera sometido al poder de Dios y poder vencer y finalmente no asesinara a Abel como era lo que estaba deseando. Pero lamentablemente él eligió su comandante, que fue ¿quién? Satanás. Y después vemos que Juan escribió, no como Caín, que era del maligno, porque cuando él tomó la decisión, cambió de bando automáticamente. ¿Okay? Entonces ahí vemos, entonces tenemos instrumento ahora. Estos versículos, ¿pudieron ver poder en estos versículos? Pero son posibles solamente si los ¿qué? Si los creemos, porque la Biblia está llena de promesas, amado. Pero esa promesa me pertenece a mí cuando la creo. Cuando dudo, y esa promesa no es para mí. Lamentablemente es así. Dios no te va a obligar a que la tomes. Dios te pone, lo tomas o lo dejas porque la decisión siempre es tuya. Entonces, cuando es posible, se dan estos versículos que son poderosos. Éxodo 14:14. ¿Quién es el que pelea las batallas? ¿Lo demostró Dios en Egipto? Y entonces, ¿por qué nosotros nos enfrascamos en las batallas? ¿Por qué no las dejamos en manos de Dios? ¿Por qué tenemos nosotros que agarrar espada y luchar? Por nuestra incredulidad. Vamos a ver otro caso como lo vi. Vamos a ver 2 de Reyes 6, 15 al 17.
para que veamos cómo es una realidad en el mundo espiritual. Dice, y levantándose mañana el que servía el varón de Dios, el siervo Eliseo Giezi, para salir, vio que el ejército de Asiria tenía cercada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, Señor mío, ¿qué haremos? Estaba angustiado Giezi, porque poniendo esto en contexto, que lo puse el otro día con Saúl, ustedes se imaginan que estuviéramos rodeados por el enemigo, que estuviéramos allá en el lugar donde está la torre de las Tres Cruces, donde está el cerro de las Tres Cruces, perdón, que se ve todo Cali de allí. Y si viéramos desde allí que por buscarte a ti hay 5.000 tanques de guerra, 8.000 pelotones de soldados y un ejército incontable solamente para buscarte a ti, ¿cómo se pondría tu corazón? Muy feliz, ¿verdad? Muy feliz. Vemos que ese conflicto de allá se traslada aquí, o sea, porque estos eran ejércitos reales. Y entonces le dijo, ¿quién le habló? Eliseo, no tengas miedo, porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y el 17, ¿qué dice? Y oró Eliseo y le dijo, ruégate Jehová que abra tus ojos para que veas. Entonces Jehová abrió los ojos de Giezi, y aquí que en el monte estaba lleno de gente a caballo, de carros de fuego alrededor de ellos. Entonces, ¿cuántos es que están con nosotros y cuántos es que están con Satanás? Por cada malo, ¿cuántos buenos hay? Ajá. Y entonces, si el ejército de Satanás es de 1.000 millones de demonios, ¿cuánto es el ejército de Dios? 2.000 millones de ángeles. Entonces, ¿son más los que están con nosotros que los que están con ellos? ¿Lo creemos? Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y entonces, ¿cuál es el resultado que Dios logra? Victoria. Siempre que ponemos la confianza en Dios, hay victoria. No hay oportunidad de perder porque Dios no pierde batallas. La victoria es segura porque el que pelea las batallas es Dios. Y si vamos a buscar más en la Biblia, conseguimos más episodios como este. ¿Ok? Ahora, ¿qué sucede si lucho por mí mismo, con mis fuerzas? Henrito, Números 15, 41 al 45. Este en el contexto ya de la incredulidad. En Cades Barnea, cuando Dios lo sentenció por causa de la incredulidad por haber caído a los 10 espías. Y Jehová habló a Moisés, les dijo, versículo 2. Números 15, sí, está bien. Ajá. Del 41 al 45, sí. ¿No está? ¿No tiene? ¿Será que me equivoqué? Entonces, ¿será que me equivoqué? Bueno, ese que anoté mal. Bueno, de todas maneras, les voy a decir la historia. En ese momento, cuando Dios da la sentencia de que ellos iban a estar 40 años por cada día que estuvieron los espías en la tierra, van a estar 40 años vagando en el desierto y que no iban a entrar a la tierra, ellos se propusieron levantar un capitán para volver a Egipto. Iban a apedrear a Josué, a Caleb, pero Dios intervino y se manifestó en el tabernáculo de reunión. Entonces, ellos tomaron la decisión de ir y tomar la tierra. Bueno, ya vamos a tomar la tierra entonces. Y fueron. Y Moisés le dijo, alto, no suban al monte, porque está en la Malecita, y ahí había otro pueblo que no recuerdo ahorita, y van a ser destruidos. Pero ellos en su necedad fueron, ¿y qué pasó? Los destruyeron, porque Moisés le dijo, Dios no está con ustedes. En la Malecita del Cananeo, gloria a Dios. Entonces, cuando peleamos con mis fuerzas, no confiando en Dios, ¿qué sucede? ¿Qué es seguro allí? La derrota, amados. La derrota. Es 14, ok, bueno. Me peleé ahí por un capítulo. Entonces, mis amados, es esencial que confiemos en Dios como Dios lo dice en su palabra. Jehová peleará la batalla y vosotros estaréis tranquilos. No tenemos que luchar nosotros. Ok. Ahora, ¿cómo lo hago? 2 Corintios 12:9. Ya estamos, esta es la última paginita ya estamos terminando. Que ya empezó, dice Lorena. 2 Corintios 12:9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder, dice en las Biblias, esta traducción, bueno, está bien, mi potencia en la flaqueza se perfecciona, mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, respondió Pablo, me gloriaré más bien en mis flaquezas
para que habite en mí la potencia de Cristo. ¿Qué está reconociendo? Dios le dijo a Pablo que no importaba lo que pasara, porque Pablo estaba haciendo una petición allí. Pablo había visto el poder de Dios, y entonces él tenía una espinita en su carne que no le permitía vivir, y le estaba pidiendo a Dios que se lo quitara para poder trabajar con más énfasis. Y Dios le dijo: bástate mi gracia. Okay. Bástate mi gracia. Entonces, ¿qué es lo que nos debe bastar? La gracia, que es el poder de Dios. ¿Para qué? Para salvar y para vencer. Es poder de Dios, no es nuestro nunca. No nos apoderemos de las cosas que son de Dios, porque eso sería ¿qué? Eso fue lo que hizo Eva también. El fruto le pertenecía ¿a quién? A Dios, y ella lo tomó, se lo robó. Si yo digo, me atribuyo la gracia y el poder que es de Dios, ¿qué estoy haciendo? Robando de Dios. Entonces ahí estoy definitivamente en desventaja. Apocalipsis 3:20, y esto da la victoria automática. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Y eso es un contexto para nosotros adventistas del séptimo día, porque está en el contexto de la iglesia de la Odisea. Nosotros estamos pasando por una gran prueba, porque tenemos una situación que nosotros creemos que, como las profecías han sido reveladas y todo aquello, que somos ricos y que de nada tenemos necesidad, y nos encanta apuntar el dedo de que en aquella iglesia predican mentira, que en esta tal, y yo sí sé la verdad, todo aquello, todo un conjunto de cosas. Pero Dios nos dice: tu estado es lamentable, porque estoy a punto de vomitarte de mi boca. No que te voy a vomitar, como dice la mayoría de las traducciones, porque si Dios afirma: te vomitaré de mi boca, ahí no hay oportunidad de nada, te está dando una condenación. Porque Lorena, te voy a vomitar de mi boca. ¿Qué te estoy diciendo? Perdida. Estoy a punto de vomitarte de mi boca. Y entonces dice, ¿cuál es la situación de la Odisea? ¿Por qué está en ese estado? Y Jesús da la solución. Es por esta situación. Porque Cristo está fuera de la puerta, hermano. Cristo está rogando para que lo dejemos entrar en el corazón y otorgarnos esa gracia que ya nos dio. Yo estoy a la puerta y llamo: si alguno oyere mi voz, se abre la puerta, entraré con él, cenaré con él y él conmigo. Que mi hermanita Melba, ¿qué representa la cena? Usted lo dijo, un momento de comunión. ¿Qué es lo que va a existir? Si me abre la puerta, vamos a tener comunión, tú y yo. Eso es lo que está diciendo Cristo: ábreme la puerta para que tengamos comunión. No me dejes fuera, deja que yo entre a ti, dame la oportunidad. Cristo está rogándonos, amado. Parece mentira. Ok. El resultado, Apocalipsis 14, 1 al 5, el ejército se manifiesta al mundo. 14, 1 al 5. Y miré, aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su Padre escrito en su frente, que tenían el carácter de Dios. Versículo 2. Y oí una voz del cielo como ruido de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y oí una voz de tañedores de arpa que tañían con sus arpas y cantaban como un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y los ancianos, que ninguno podía aprender, sino aquellos 144,000, los cuales fueron comprados de entre los de la tierra. Y estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes, son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Fueron comprados entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero. En sus bocas no ha sido hallado mentira, porque ellos son sin mancha delante del trono de Dios. El resultado de creer a la palabra de Dios es ser parte de este ejército. ¿Okay? Y estar en pie en el monte de Sión. Y la última promesa que vemos ahí, ahora Apocalipsis 3:20, 3:21, después de abrir la puerta a Cristo, porque es el único que puede hacer esto posible, es: al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Haciendo una retrospectiva, vemos la batalla y vemos la victoria. O sea, al que venciere, se sentará. Entonces, ¿cuál es nuestra esperanza? La esperanza bienaventurada. Tito 2:13. Ya las 4 últimas citas.
2:13, sí. Ok. Esperando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Señor Cristo Jesús. O sea, creo que estamos esperando la segunda venida de Cristo. 1 Tesalonicenses capítulo 4, 16 y 17. Porque el mismo Señor, con voz de aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. El 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y Juan 14, 1 al 3. No se turbe nuestro corazón, cree en Dios, cree también en mí. Versículo 2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si no fuera así, os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez, ¿y a quién va a buscar? A sí mismo, aquellos que hayan desarrollado su carácter, no a cualquiera, aquellos que tengan el carácter de Cristo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Pero ¿cómo va a desarrollar su carácter? Por su obra. ¿Le creemos o no le creemos? Gloria a Dios. Y el último, Apocalipsis 1:7. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Gloria a Dios. Eso es lo que estamos esperando, amados. Y todos los linajes de la tierra se lamentarán sobre él, así sea, amén. ¿Cuál era el versículo que escogimos como la lectura bíblica? Romanos capítulo 13, versículos 11 al 14. El 11 dice que está más cerca hoy este momento. ¿Sí? Está más cerca hoy que antes este momento. La venida del Señor. ¿Está cerca la venida de Cristo, amados? Sí. Gloria a Dios. Es inminente ya. Vemos las profecías que están como avanzando rápidamente. Eso significa una sola cosa, que hay un pueblo que va a estar firme allí, o un pueblo que está firme, porque Dios lo presenta en el versículo 12 de Apocalipsis 14. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe. No es el pueblo que se dice, aquí estoy yo que guardo los mandamientos de Dios. No, es Dios el que los exalta. ¿Como exaltó a quién? Otro momento que exaltó Dios a alguien en Job. Satanás, ¿has visto a mi siervo Job? Varón perfecto, justo, temeroso de Dios, apartado del mal. Es lo mismo que dice con estas personas de 14-12, que ¿quiénes son? Los 144,000. Aquellos que creyeron de tal manera a Dios, que Dios desarrolló su carácter en ellos, porque tienen el nombre de Dios en sus frentes. ¿Okay? Bueno, amados, hemos culminado. ¿Quién quiere vencer en la lucha? Amén. Gloria a Dios. Entonces, si quieren vencer, los invito a que se levanten, vengamos aquí a orar, para que oremos, para que Dios nos conceda esa victoria, para que Dios venza en nosotros. No hay problema. Ok. Bueno, vamos a orar. Los que puedan postrarse, se postran, para que oremos, porque es el poder de Dios. Señor Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, toda honra, toda gloria y toda alabanza es solamente para ti, porque tú eres el único que lo mereces, oh Dios. Tú eres mi comandante, oh Padre. Hoy te reconozco una vez más como el único que puede darme órdenes, Señor, porque aparte de darme las órdenes, tú me habilitas para cumplirlas, Señor. Y eres tú el que cumples la victoria, oh Padre. He aquí tu pueblo delante de ti, clamando por esa victoria, para que tú seas manifiesto al mundo, el mundo pueda ver tu carácter reflejado en tu pueblo, la tierra sea alumbrada con tu gloria, el evangelio sea predicado por testimonio y finalmente vayamos a casa. Creemos esa promesa, creemos en tu victoria, sabemos que estamos en una guerra, pero nuestra seguridad está en ti. Por eso clamo en este momento para que todas las personas que estén acá y todas aquellas que tengan ese anhelo en su corazón en este momento, en cualquier lugar del mundo donde estén, sean plenas de tu Santo Espíritu, oh Dios, para que Él los convenza de pecado, justicia, juicio
y los convence en cada decisión para que obedezcan las órdenes del príncipe Emmanuel. La gloria es solamente tuya, oh Dios. Límpianos de toda maldad y perdona nuestros pecados. Oración que hacemos en el poder y en el nombre de Jesús. Amén y amén. Culmino con esta bendición para todos. Hebreos capítulo 13, versículos 20 y versículos 21. Que el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Y decimos todos, amén. Gloria a Dios. Reverentemente vamos saliendo y luego vamos a